A continuación, el economista y profesor de Desarrollo Económico, director de la Oficina Nacional de Crédito Público e investigador del ICPA, Víctor Rodríguez, va a disertar sobre el impacto de la guerra económica en las dinámicas productivas y en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sea usted bienvenido, Víctor. Gracias. Bueno, ya es buenas tardes. Agradezco a la Escuela Venezolana de Planificación por esta iniciativa, este curso de extensión denominado El trabajo como proceso social en la construcción de la economía productiva socialista. Y, por supuesto, al Ministerio de Planificación y al Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, que también ha estado coordinando por lo menos este evento de hoy. Saludo a los compañeros presentes, a José Avendaño, a Néstor Ovalles, a Camilo Rivero, Hernán Zamora, Zaida Ramos, bueno, y a todos los que no conozco, mi especial saludo. Bueno, yo quería hacer un enfoque muy a lo nuestro, a Venezuela, a su contexto específico y cómo una guerra económica, que no es una ficción, sino una realidad absoluta, está afectando nuestro sistema económico y cómo, como consecuencia de eso, nuestras capacidades para proveer de una vida próspera a todos nuestros trabajadores está muy difícil de hacer, pero que ciertamente de eso se trata, de ver cómo desentrañamos estas realidades concretas a las que estamos sometidos para poder proponer un conjunto de acciones políticas que nos ayuden a orientar al país a una senda de crecimiento y de vida próspera para todos. Lo primero, y aprovechando mis antecesores que hacían una referencia sobre el mundo global y sobre las características nuevas de estos actores internacionales, globales, que han venido mutando hacia unas formas mucho más voraces. Ese punto de partida es importante para, digamos, yo caracterizar quiénes están detrás de la guerra económica. Primero que nada, la guerra económica es un hecho de facto, o sea, un hecho absoluto que está en acción sobre Venezuela desde hace varios años. Ahora, los actores, si uno lo desentraña un poco, tendría que empezar diciéndose, más allá de la terminología, el imperio. La terminología del imperio suele ser muy general y ahí se trastoca y se ocultan un montón de actores. Yo creo que la primera caracterización es que son las grandes corporaciones monopólicas mundiales, que monopolizan todos los medios de comunicación, todas sus nuevas modalidades de redes, el conocimiento, la tecnología, las semillas, la energía, todo. De manera tal de que esas grandes corporaciones, que además son enemigas a muerte, por supuesto, de los estados nacionales, que quieren ser libres, soberanos e independientes, porque justamente representan la figura del no dejarse atrapar por esas corrientes que ellos generan. Entonces, ese digamos que es el primer elemento, el primer factor determinante de esta taxonomía de quienes están detrás, ¿verdad? Evidentemente están apoyadas y le dan asentamiento, le dan base estructural, nacional, política, las cúpulas políticas de los países imperialistas y colonialistas, como los Estados Unidos y sus aliados de Europa. Pero también está la burguesía financiera. La burguesía financiera especulativa, que está en Wall Street, que está en Londres, que está en distintas partes del mundo, y que realmente representan una burguesía financiera neoliberal y fascista que se ha enquistado y que controla a través de los mecanismos financieros también muchas de esas grandes corporaciones. O sea, realmente cuando usted investiga a profundidad los propietarios de las corporaciones terminan siendo un pequeño grupo de grandes centros financieros que controlan eso. De manera tal de que el mundo a la postre está siendo gobernado por
unas cúpulas muy pequeñas, ¿no? Pero también están los gobiernos entreguistas que respaldan eso, pues, los gobiernos entreguistas de muchas repúblicas en Europa y América, y a nivel interno, pues hay una burguesía, por supuesto, también tradicional, que dadas las características de nuestra economía históricamente, una burguesía parasitaria, hasta manganzona, si uno quiere llamarla de alguna manera, que además se alimenta en el momento actual con nuevos actores que emergen o que surgen, bueno, de elementos de corrupción o de traición a nuestro proceso, que realmente conviven o coexisten con ellos para los determinados fines. Ahora, los sistemas económicos, un sistema económico nacional, para dar una unidad macro para decir dónde inciden la guerra, es el sistema productivo, primero el sistema productivo primario y secundario, todo lo que significa para la economía producir los bienes y servicios en su primera instancia y luego su industrialización, todo lo que es el sistema comercial, el sistema financiero nacional y su conexión con el sistema financiero internacional, el sistema financiero de la administración pública, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, con el crédito público, con la tesorería, con la contabilidad pública, la relación con el comercio internacional, todo país debe tener, por supuesto, porque intercambia, porque exporta e importa, el trabajo, que básicamente se puede catalogar con el tema del empleo y el salario, y todo ello, el crecimiento económico y sus procesos acumulativos. La guerra económica ataca todo eso. ¿Qué es lo que trata de hacer la guerra económica? Bueno, destruirte, desquiciarte la economía para que tú no tengas manera de hacer que tus procesos normales operen. O sea, en una economía totalmente desquiciada por los efectos de una guerra, poder responder exactamente y convenientemente a las necesidades de salario que tienen nuestros trabajadores es complicado, muy complicado porque, por ejemplo, ¿cuál es uno de los primeros factores a donde ataca la guerra económica? A provocar una caída significativa del ingreso nacional. Lo primero es dejarte sin capacidad de ingreso. Y para eso se apoya en un conjunto de estrategias que ahorita les señalo, pero en general, aparte de provocar caídas significativas del ingreso nacional, es deteriorar la balanza de pagos y las reservas internacionales de la República, es dificultar o imposibilitar el acceso a los bienes esenciales en los mercados internacionales, es desestabilizar, debilitar y generar desequilibrios en la estructura y la dinámica general del sistema económico nacional, es hacer inefectivas las políticas macroeconómicas y financieras aplicadas por el gobierno nacional y el Banco Central, provocar distorsiones en las expectativas de los agentes económicos al promover la desconfianza en el gobierno, la noción de caos en la economía, y entonces, por supuesto, altera la psiquis del propio actor, lo cual se traduce en respuestas contradictorias a la hora de acceder a los bienes o a los activos de la economía. Provocar un importante desequilibrio en la distribución del ingreso y la riqueza y debilitar incluso los sistemas de control del Estado. ¿Sí? Hasta la propia autovigilancia del sistema se ve comprometida con esta avalancha de factores. ¿Cuáles serían? Hay herramientas de guerra económica tanto internacionales y nacionales. Si arrancamos con las internacionales, por ejemplo, esto del secuestro, la expropiación y robo de los activos de la República en el exterior es una estrategia indudablemente de guerra económica que significa quitarte todos los ahorros, quitarte tu fuerza económica que tenías en el exterior para influir o incidir en la dinámica económica interna, te lo quitan, te lo secuestran, te lo roban, te lo clausuran. Bueno, eso ya allí, eso es un grave ataque que de verdad debilita profundamente la economía. La imposibilidad de acceder al sistema financiero internacional es determinante. Eso tiene profundas implicaciones. Por ejemplo, el hecho de que la República no pueda mantener cuentas en el exterior es delicado porque realmente te impide pagar tus compras, pagar tus deudas, acceder al crédito internacional. Entonces también, o sea, te quitan tus activos, te cierran los canales de acceso
a los flujos financieros internacionales, bueno, ya ustedes se pueden imaginar todas las implicaciones que tiene para la economía interna, y eso es una realidad contundente. Por eso se tuvo que hacer lo de la ley de antibloqueo como un mecanismo alternativo para poder seguir actuando aún con las severas dificultades que nos colocaron con estas acciones. El bloqueo para impedir el libre acceso de la República al comercio internacional y por tanto impedir la venta de nuestro petróleo y de otros productos exportables es realmente una guerra, pero mortal. O sea, que tu propio petróleo, la fuente principal, aparte de que ya el ingreso cayó muy bajo, lo que se puede ir produciendo no lo puedo vender libremente. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que bueno, al aumentar los riesgos de venderlo, porque los compradores potenciales se sienten en peligro porque tienen que comprar en unas condiciones más difíciles, bueno, los precios bajan, o sea, se bajan los rendimientos. Y como por otra vía afectaron nuestro nivel de compras de insumos importantes para el mantenimiento de la inversión en el sector petrolero, también bajan los niveles de producción. Entonces te hacen bajar los niveles de producción, te hacen bajar los niveles de precios, lo cual hace que tu ingreso, que ya es pequeño, se mantenga ahora más pequeño. Entonces la asfixia económica es realmente relevante. Te cortan, te rompen por completo la cadena de suministros de todos los bienes y servicios y equipos y tecnología que tú requieres para que tu economía siga funcionando. Por lo tanto, deterioran la calidad de nuestros servicios públicos de transporte o de agua o de electricidad por no tener a la mano oportunamente los equipos necesarios, las herramientas o insumos que sean útiles para eso. El bloqueo que impide acceder a las inversiones extranjeras, el manipular las calificaciones de riesgo y cualquier otro tipo de indicador para incrementar nuestros costos y los riesgos en todas las operaciones que realice la República a nivel internacional, la imposibilidad y la limitación de participar activamente en las instituciones financieras multilaterales, las demandas y juicios contra la República en instancias jurídicas internacionales, las limitaciones para acceder incluso a la cooperación técnica y la ayuda humanitaria internacional. O sea, esto conforma un cuadro de agresión total que ha estado en ejercicio, que está en ejercicio, no es una cosa que pasó o que puede pasar, está en ejercicio. Por lo tanto, ustedes pueden darse una idea de la situación en la cual estamos para gerenciar las cuestiones económicas en nuestro país. A nivel interno, estamos muy experimentados sobre las maneras en que se ha atacado a la economía venezolana a lo interno. Todos los procesos de escasez, inflación e hiperinflación que se promovieron a través de la especulación, la usura y el acaparamiento, porque evidentemente, como los economistas sabemos, los precios de los bienes generalmente son resultantes de los flujos entre las demandas y las ofertas, pero realmente eso en condiciones normales. Estas no son normales. Aquí los agentes internos también juegan y apuestan en función del bloqueo externo, también internamente a través de mecanismos especulativos, de usura y de acaparamiento, alterar la relación entre los bienes y por lo tanto los precios. Esto es un factor que afecta directamente la calidad de vida, afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también del propio Estado, que se ve que pierde el poder adquisitivo para cumplir los requerimientos que tiene que cumplir. También internamente se generan distorsiones en los mercados de activos internos a través de la manipulación del tipo de cambio. Esa manipulación del tipo de cambio, que también pudiera ser resultante de un mercado, resulta que en estas ocasiones son estrictamente manipulados para generar justamente distorsiones que hagan que las políticas económicas que el gobierno pueda hacer cada vez sean menos capaces de cambiar el ritmo de las cosas. Generar desvalorización absoluta de la moneda a través de la inflación y la devaluación, deteriorar al máximo el poder adquisitivo de los trabajadores, y el tema del bimonetarismo o de esa presencia importante del dólar en la economía, que ha venido afectando notablemente también nuestro sistema de pagos. Es decir,
con esa vorágine de estrategias externas más las internas, usted logra, o usted no, ellos, esta gente que dije al principio, que son los que están detrás de estas guerras económicas, logran su objetivo de desquiciar la economía y de colocar al gobierno en una situación muy compleja para cumplir con sus compromisos con la comunidad, con el pueblo y con el proyecto de transformación hacia el socialismo. Entonces, en resumen, algunos impactos de esa guerra económica, bueno, por supuesto, las quiebras de empresas, la pérdida del poder adquisitivo del gasto público, la desconexión comercial y financiera del país con el sector externo, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, el enriquecimiento de la burguesía y del gran capital, interno y externo, los grandes sacrificios que ha tenido que hacer la mayoría de la población venezolana para poder soportar esta situación, que por cierto, yo diría, un poco por lo que escuché de mis antecesores, que quizás en Venezuela no está en este momento, en un momento de transición hacia el socialismo. Ni siquiera creo que estamos en un momento de transición hacia el post-rentismo. Realmente yo creo que estamos en un momento de resistencia. Realmente lo que estamos tratando de hacer es sobrevivir a esta agresión holística de la que estamos sometidos para poder entonces replantearnos la manera de avanzar. Lo importante es que la resistencia permanezca inalterable. Bueno, esto por supuesto conduce, genera desigualdad y pobreza, impiden también la continuidad de las inversiones en la industria petrolera, incide sobre la reducción de los volúmenes de producción en la industria, y bueno, el tema de los precios del petróleo nuestro tienen que ser más baratos en el mercado por las situaciones que hemos tenido. Si reflexiono un momento en este marco, dado este marco, y reflexiono un poco sobre el tema del salario, y un poco las medidas recién anunciadas por el presidente, bueno, en realidad se está tratando en la medida de lo posible de incrementar el nivel de ingreso mínimo vital de los trabajadores, teniendo cuidado de que el salario se pueda hacer un poco más adelante. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene el salario. El salario en sí mismo es un concepto, bueno, que los expertos en el área laboral manejan muchísimo mejor que yo, pero el salario no viene solo, él es como una columna vertebral de un conjunto de beneficios adicionales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con primas que están atados al salario, que todo lo que tiene que ver con beneficios que está atado al salario. Entonces, por supuesto, el salario es como por cada dólar de salario hay un multiplicador que hace que él se crezca dentro del marco de la economía. Y eso tiene generalmente implicaciones fiscales, tiene implicaciones monetarias a través de ese multiplicador de impacto en la liquidez, y también, por supuesto, tiene impacto sobre los precios, dado el marco de economía en el que estamos, donde esas nociones de crecimiento del salario también se traducen casi que inmediatamente en respuesta de los sectores que están en esto. Entonces, en el marco de la resistencia, en el marco de que los trabajadores puedan seguir activos en la lucha, sin que los enemigos de la guerra económica tengan más elementos para volver a hacer que retrocedamos en algunos avances que hemos tenido para llevar a la economía a un punto de equilibrio, las medidas de salariales tomadas el 1 de mayo creo que concuerdan con los elementos estratégicos y tácticos mínimos necesarios para seguir de pie en la lucha de resistencia contra la guerra económica. Aún así, para no concluir mi intervención con lo solo negativo, yo puedo decir que yo creo que soplan vientos de cambio a nivel mundial que nos da la expectativa de resistir, porque sencillamente vamos a avanzar hacia nuevas realidades. El hecho de que China y Rusia aparezcan con fuerza en el escenario internacional y planteen de forma muy abierta un mundo multipolar, tal como lo decía nuestro líder, comandante, presidente Hugo Chávez Frías, y que debe estar en ese plan de la patria que recibió ahorita, el hecho de que siempre fue un pensamiento esencial del presidente Chávez la necesidad de un mundo multipolar, y creo que esa tendencia
está en movimiento, la pérdida de relevancia del dólar y el surgimiento de los BRICS y de otras instituciones que están apostando a un nuevo sistema monetario distinto al dólar, es también un buen indicador de cómo podemos atacar esos sectores de poder que explicaban Hernán y Camilo. La nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina también pudieran dar motivo a cierta expectativa positiva. La pérdida de efectividad de las sanciones a nivel mundial. Rusia e Irán han demostrado que se puede, que esas sanciones se pueden superar. Y en la medida en que el sistema del dólar y el sistema financiero montado sobre el dólar se debilite, cada día esas sanciones van a ser mucho más tontas, muchas más manejables y por lo tanto podemos terminar de superarlas. Existe un proceso de recesión mundial y de redistribución de la producción global en la cual Venezuela, por sus grandes recursos, en el momento pudiéramos aprovechar esa ola. Hay una crisis estructural dentro de los Estados Unidos, tanto política como social, económica, incluso conceptual, que pudiera derivar en un trastoque de ese actor, ¿no? Que, por cierto, ese actor, Estados Unidos, tiene también sus dicotomías o sus puntos de vista divergentes. Por ejemplo, un partido demócrata que es prodefensor y promotor de los procesos que destacaban Hernán y Camilo sobre la globalización de estas corporaciones y sobre el poder globalizador, y la visión a la republicana, en la cual deberían volver a ocuparse de lo interno de los Estados Unidos por la gravedad del problema de la calidad de vida que también tienen ellos, que también es grave. Esta crisis que está con el tema de Ucrania también ha planteado la necesidad de que Europa replantee su relación con los Estados Unidos, y ese replanteamiento podría también trastocar un poco ese orden de hegemonía que tiene los Estados Unidos en este momento. Todo el tema de los cambios tecnológicos y la reducción de las brechas entre países puede tener una influencia. Y bueno, en definitiva, la resistencia del pueblo venezolano como un paradigma referencial para todos los demás países del mundo. La idea entonces básica de esta exposición que he hecho es que nos veamos con mucha claridad la verdadera realidad. Realmente no el gobierno venezolano, la dirección política de este proceso revolucionario está encarando un verdadero desafío. Eso es más que una callada. Y nosotros realmente, a pesar de todo eso, tenemos al país de pie, creciendo, y bueno, tenemos ahora que buscar cómo plantearnos la economía nuevamente, cómo ver en estas nuevas realidades, cómo crear una economía que nos ayude a crecer y a generar prosperidad. Bueno, eso yo creo que es el gran desafío, pero bueno, este es el planteamiento que les dejo. Y bueno, les saludo, vuelvo a agradecer y un abrazo para todos.